Bueno, sean bienvenidos a su segunda videocápsula en la cual vamos a explicar las razones financieras, su aplicación y su interpretación, al mismo tiempo que vamos a aclarar la actividad que tienen ustedes para esta semana. Bueno, las razones financieras, recordemos, son todas estas fórmulas que nosotros tenemos para evaluar ciertos indicadores de la empresa a través de sus estados financieros. Ejemplo, aquí tenemos estos estados financieros comparativos de los ejercicios 2013 y 2014. Comenzamos entonces con las razones de liquidez y tenemos tres primordiales: razón del circulante, razón rápida y razón de efectivo. ¿Sale? Bueno, la razón del circulante. Más allá de identificar las cantidades, que si quieren vamos primero a ello, dice, razón del circulante, activo circulante entre pasivo circulante. Nos vamos a nuestro estado financiero. Punto número 1. ¿Dónde encontramos esos datos? En el balance general, ¿sale? O estado de situación financiera, con el nombre que ustedes lo quieran manejar. Si trabajamos sobre el ejercicio 2014, voy a decir, entonces, total del activo circulante, 15.468.649, entre el total del pasivo circulante o el pasivo a corto plazo, 8.805.991. Pero, ¿qué es lo que realmente nos interesa de esta razón? Verificar si con nuestros activos somos capaces de cubrir nuestros pasivos circulantes en ambas instancias. ¿Qué quiere decir? Si el día de hoy todos mis acreedores llegan y me cobran, si soy capaz de pagarles, ¿sale? Se dice que para que una empresa sea líquida, la razón del circulante por lo menos tiene que ser 1, ¿sale? Es decir, puedo cubrir por lo menos una vez. Si debo un peso, pero tengo un peso en mi bolsa, soy líquido. ¿Por qué? Porque si me vienen a cobrar, pues lo puedo pagar, me quedo sin nada, pero lo pude pagar. Ahora bien, tenemos una razón más efectiva para medir la liquidez, que es la razón rápida, en la cual, a diferencia de la razón del circulante, tenemos que restar el inventario. Y acuérdense que el inventario es parte de nuestro activo circulante. Entonces, ¿qué sucede? Del total del activo circulante tendría que disminuir el total de mi inventario, ¿sale? ¿Para qué? Para verificar nuevamente con una división mi total de pasivo circulante. ¿Y cuál es la intención en la prueba ácida de disminuir el inventario? Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el efectivo lo dispongo. Los instrumentos financieros derivados son a corto plazo y los dispongo. Las cuentas por cobrar, si bien es cierto, no puedo ir en este momento a que todos me paguen porque hay plazos acordados, sobre todo con mis clientes. ¿Qué sí puedo hacer? Crear estrategias de cobro. Punto número 1, descuentos por pronto pago. Punto número 2, vender mi cartera de clientes, ¿sale? Mis impuestos por recuperar se me pueden hacer efectivos, mis pagos anticipados de la misma manera. Pero ¿qué sucede? No puedo obligar a nadie a que me compre, ¿sale? Esta es la razón por la cual los inventarios se tienen que disminuir en la prueba. Insisto, para que una empresa sea líquida, tiene que cubrir por lo menos una vez este factor de aquí arriba al pasivo circulante. La interpretación entonces es esta: la empresa es capaz de cubrir su pasivo a corto plazo o su pasivo circulante X cantidad de veces, ¿sale? Y nos vamos a guiar únicamente del entero. ¿Qué sucede si no me da un entero, sino solamente decimales? La interpretación es: la empresa no es líquida, ¿sale? En cualquiera de las dos. Razón del efectivo. ¿Cuál es el punto de medir la razón del efectivo? Saber cuántas veces o bajo qué porcentaje puedo con mi simple efectivo hacer frente a mi pasivo circulante. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, tengo y debo 2. Estaríamos diciendo que 1 entre 2 es 0.5. Por lo tanto, soy capaz de hacer frente a mi pasivo circulante el total de mi efectivo. Esa es la interpretación. Las razones financieras es la interpretación. ¿Qué sacamos al respecto de estas?
Luego nos vamos con las de solvencia. Las razones de solvencia me dicen, razón de deuda total. Esto me ayuda a medir, si ustedes se dan cuenta, en la formulita, digo, activos totales menos capital total. En cuestiones matemáticas contables simples, y a mis activos totales yo le quito mi capital total, ¿qué creen que me queda? Me queda mi total de pasivo. Entonces, mi total de pasivo entre mis activos totales me va a decir cuánto tengo de financiamiento de mis activos a través de mis pasivos. Es decir, si mi empresa cuenta con 10 pesos de activos, pero mis pasivos totales son 5 pesos, ¿qué quiere decir? El 50% o la mitad de todos mis bienes y derechos están financiados con deuda externa, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos la deuda total, si la dividimos entre el capital, me da mi razón de deuda a capital, es decir, la proporción. Insisto, decíamos, tengo 5 pesos o el 50%, si lo queremos ver así, de deuda total. Entre el capital total, vamos a ver entonces dónde está el financiamiento, cuál es la proporcionalidad deuda-capital. ¿Sale? Deuda, hablamos del total de pasivos, y capital, el compromiso que tiene la persona moral con sus socios y accionistas. Multiplicador de capital, activos totales entre capital, es decir, qué tanto está generando de fuerza de trabajo mis activos a través del financiamiento con mi capital. Razón de veces que ha generado el interés. Utilidad antes de intereses e impuestos entre intereses, es decir, cuánto estoy generando de intereses a través de mis operaciones. Razón de cobertura del efectivo. Mi utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y de amortizaciones. Si se dan cuenta, este es el nombre más técnico que tenemos para la utilidad de operación entre los intereses, ¿sale? Para saber cuánto estamos cubriendo nuestro efectivo. Aquí es muy importante hacer mención que aunque tengamos esta variedad de razones financieras, también es cierto que nos tenemos que guiar de nuestro estado financiero para verificar cuáles son aplicables. Si nos vamos a nuestros estados financieros, podrán ver, por ejemplo, que si buscamos el estado de resultados, mi utilidad antes de intereses, impuestos y demás, no vamos a encontrar como tal ese apartado. Pero si nos vamos a la interpretación por conocimiento de causa, la utilidad de operación es aquella que está antes de nuestros intereses y antes de nuestros impuestos, ¿sale? Es esta. ¿Estamos de acuerdo? Pero insisto, no siempre las razones tienen que ser aplicadas en su totalidad, porque habrán momentos en los que desconocemos la información, sobre todo cuando los estados financieros no son propios, ¿sale? Hay mucha información administrativa que tenemos que tener conocimiento de causa para poder aplicar las razones. Pero a lo que voy es a la interpretación. Ahora, razones de utilización de los activos o de rotación, es decir, qué tanto movimiento tenemos. La razón de rotación del inventario, esta es bien importante porque entre mayor sea la cantidad de enteros que nos den, mayor será la cantidad de ventas o la cantidad de veces que nuestro inventario sale y por ende vuelve a entrar. Es decir, si sale muchas veces quiere decir que vendemos mucho y por lo tanto la rotación de nuestro inventario es lo mismo. Costo de los bienes vendidos, ¿a qué se traslada? Al costo de ventas, que lo vamos a encontrar en el estado de resultados. Aquí está. Entre nuestro inventario, ese lo encontramos, acuérdense, en el apartado de activo circulante del balance general. Una vez que tenemos ese resultado, 365 días entre esta rotación nos dirá los días de venta en el inventario. La misma historia sucede con nuestras ventas en relación a la capacidad que nosotros tenemos para cobrar las deudas de nuestros clientes a través de la razón
de rotación de las cuentas por cobrar y cada cuántos días me están pagando. Ahora bien, las razones de rentabilidad. Ustedes aquí tienen el margen de utilidad y hablamos de la utilidad neta. Utilidad neta sobre ventas. Y esto nos va a decir, ejemplo, en tantos por peso, cuánto estoy ganando. Generalmente, si nosotros nos vamos al estado financiero y decimos, vamos a dividir la utilidad neta consolidada. ¿Por qué es consolidada? Porque acuérdense que aquí hay un corporativo, ¿sale? Lo que habíamos hablado en la unidad anterior. Hay un corporativo que es Gruma, tiene a sus subsidiarias, a sus hijitas, entonces todos juntan su contabilidad y se consolida, se hacen uno mismo. Entonces, divido los 4.456.780 entre los 49.935.328. De entradita sabemos que un número entero no nos va a dar, ¿sale? ¿Por qué? Porque nuestras ventas son mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que en tantos por uno o por cada peso vamos a saber cuántos centavos estamos recuperando, ¿sale? Supongamos, tengo de ventas 10 pesos y tengo de utilidad neta consolidada, se me ocurre 2 pesos, ¿sale? Entonces, si tenemos 2 entre 10, ¿qué sucede? Nos da 0.20, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que por cada peso de inversión estamos recuperando 20 centavos netos, ¿sale? Por lo tanto, ¿qué va a llegar a suceder? Las razones de rentabilidad, insisto, la interpretación es tanto por peso, cuántos centavos por cada peso de venta estoy recuperando. Si bien en nuestro listado no lo tenemos, en la tarea de algunos de ustedes lo pude observar. Tienen razones de rentabilidad que no solamente comparan a la utilidad neta, sino cada uno de los rubros de la utilidad. Por ejemplo, la utilidad bruta, donde dividimos utilidad bruta entre ventas netas, utilidad de operación entre ventas netas, utilidad antes de impuestos entre ventas netas. ¿Sale? ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos ir viendo la disminución en tantos por peso desde la utilidad bruta hasta la utilidad neta. Nos vamos a dar cuenta que en la utilidad bruta posiblemente podríamos decir, bueno, por cada peso estoy recuperando 50 centavos. Pero para llegar a la utilidad de operación, por cada peso estoy recuperando 30 centavos. Entonces ya hay 20 centavos de diferencia que me dice, caray, entonces quiere decir que donde más te llevas de las erogaciones que disminuyen a las ganancias son en los gastos de operación. Esta interpretación y sobre todo esta graficación de la comparación de las ventas con cada uno de los rubros de la utilidad, ¿a qué me va a llevar? A tener un amplio panorama para saber cuál es mi foco rojo o dónde tengo la mayor erogación, saber si esta es justificada y es plena o saber si se tiene que atender y tomar acciones para combatir esos elementos y que el margen de utilidad sea mayor y por lo tanto mi empresa sea más rentable de lo que ya es. Ahora bien, tenemos rendimiento sobre los activos, utilidad neta entre activos totales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto está contribuyendo mis activos para la generación de utilidades? Rendimiento sobre el capital. ¿Cuánto está contribuyendo mi capital para poder generar utilidades? ¿Sale? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué les recomiendo que ustedes siempre midan en las razones de rentabilidad? Margen de utilidad bruta, repito, margen de utilidad bruta entre ventas, margen de utilidad operativa, que es utilidad operativa, utilidad de operaciones entre ventas, y margen de utilidad neta, que es la que tienen ustedes aquí, utilidad neta entre ventas. Con estos tres indicadores vamos a saber sobre todo cuál es la tendencia de decrecimiento de nuestra utilidad respecto de nuestras ventas y vamos a identificar dónde está el foco mayor de erogaciones, siempre, ¿sale? Y
estas dos, rendimiento sobre activo y rendimiento sobre capital. Ahora bien, razones de valor de mercado nos establecen cómo va a ser la razón de precio-utilidad. Ojo, como habíamos visto en la unidad anterior, una cosa es el precio de la acción y otra cosa es la utilidad que genera. No siempre van ligados. Puede ser una acción muy cara, pero no me va a generar una gran utilidad. Se tendría que decir en lo ideal que esto pueda tener esa paridad. Pero insisto, como les decía al inicio del video, generalmente cuando somos personas externas, lo que nosotros conocemos es el precio por acción. En cuanto me están vendiendo la acción, las utilidades por acción generalmente no las conocemos, ¿sale? Porque son elementos reservados. Ahora, razón de valor de mercado a valor en libros. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es el valor de mercado, en cuánto se están vendiendo las acciones entre los inversionistas. Y otra cosa es en cuánto realmente la empresa tiene evaluada su acción en sus libros. ¿Sale? Por eso es importante medir esto, pero ¿a quién le interesa y quién puede realizar esto? La parte administrativa de la empresa que conoce ambas partes. El múltiplo del valor de la empresa. Para empezar, habría que definir qué es el valor de la empresa. Como ustedes lo vieron en su tecnolectura, el valor de la empresa no es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como crédito mercantil, esa plusvalía que tiene la empresa. Entonces, el múltiplo de valor de la empresa está directamente relacionado con la utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, pero al mismo tiempo que la razón de precio-utilidad, estas únicamente las generan la administración como tal. Entonces, recapitulando, la importancia de las razones financieras es la interpretación. Para saber si soy líquido, para saber si soy solvente, para saber cuál es la rotación de mis actividades y mi rentabilidad. De tal manera que con la información que contamos, va a ser con la cual nosotros vamos a poder generar nuestra información, muchas veces limitada, pero no importa lo limitado de la información, sino los datos relevantes que con esa información vamos a obtener. Es también muy importante que ustedes tomen en cuenta que si bien es cierto, aquí tienen el total del capital y aquí total de pasivo más capital, este último rubro es con la finalidad de que, como en términos contables decimos, nos cuadre, sale con los activos totales o el total de activos. Sin embargo, para efectos de evaluar el capital para nuestras razones financieras, lo que vamos a utilizar es este rubro, ¿sale? La penúltima cifra de ambos ejercicios. Bueno, espero que esto les haya ayudado un poquito para poder comenzar a trabajar poco a poco sus razones financieras. Saben que quedo a las órdenes para lo que necesiten en los medios institucionales y también en los medios personales para el asesoramiento de la aplicación de las razones financieras. Cuídense mucho. Hasta pronto.